La palabra del Señor dice así: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, que dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo, que podría, es otra manera de hablar del decreto de Dios, y tu decreto y tu consejo habían antes determinado que sucediera. En el párrafo 1 de nuestra confesión, del capítulo 3 de nuestra confesión, leemos lo siguiente acerca del decreto de Dios. Y recuerden que la manera en la que está dispuesta nuestra confesión es que el primer párrafo de cada capítulo establece la doctrina. Y esa doctrina después en los otros párrafos va a ser destilada, por así decirlo. Entonces, esta es la doctrina del decreto de Dios. ¿Qué es lo que nosotros como iglesia local entendemos, enseña la Biblia acerca del decreto de Dios? Y esto es lo que dice nuestra confesión. Párrafo 1 del capítulo 3. Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. ¿Qué vemos en Hechos capítulo 4? ¿Qué es lo que el apóstol Pedro está afirmando ahí? Que inclusive la crucifixión de Cristo, la pasión de Cristo, fue decretada por Dios desde la eternidad. De nuevo, leamos lo que dice el versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, ¿cómo sabemos que ese antes es la eternidad y no 10 años antes de que Cristo fuera crucificado? Que a Dios se le ocurrió 10 años antes, bueno, voy a hacer esto. No. Lo que le sucedió a Cristo fue determinado por Dios en la eternidad que sucediera exactamente como sucedió. Bueno, porque pasajes como Apocalipsis 13 nos dicen a nosotros que Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. En la mente de Dios, por el decreto divino, Cristo había sido crucificado, martirizado en la eternidad, por así decirlo. El decreto de la crucifixión, la pasión de Cristo había sido determinada por Dios en la eternidad. No fue una ocurrencia de Dios. Nuestro Dios es soberano. Y como leemos en el párrafo 1, Él ha decretado todas las cosas, todo lo que sucede. Nuestro Dios, el Dios de las Escrituras, el Dios que se ha revelado a nosotros en las Escrituras, es un Dios completamente soberano. Él gobierna todo. No hay algo que se mueva en el universo que lo haga de su propia voluntad. Esa es la implicación de la soberanía de Dios. Si Dios es soberano, todo ha sido decretado por Él para que suceda como Él ha decretado que suceda. Como hemos dicho en estas semanas, a Cristo no le pusieron el clavo 1 milímetro más allá de donde Dios había determinado que se lo clavaran. A Cristo no le dieron un latigazo más o menos del que Dios había determinado que le dieran en la eternidad. Todo ha sido decretado por Dios en la eternidad. Como hemos dicho, esta definición que hemos, por así decirlo, resumido, ¿verdad? Es Dios quien en ese decreto, Él ha determinado a todas las personas, a todas las cosas, todos los acontecimientos, todas las relaciones fuera de Dios, Él las ha decretado todas para que hagan lo que Dios ha determinado que hagan en la eternidad. Ahora vean cómo lo dice. Recuerden que
Otra de las cosas en las que nosotros debemos aprender a estudiar nuestra confesión es que capítulos y párrafos previos también empiezan a mostrarnos doctrinas que van a ser tratadas más adelante en nuestra confesión. Por ejemplo, en el capítulo 3 se tratan doctrinas que van a tratarse en el capítulo 5, por ejemplo, que vamos a estar estudiando el próximo año, que trata sobre la doctrina de la divina providencia, la providencia de Dios. Y vean lo que dice el párrafo 2 del capítulo 5. Aunque en relación con la presencia y el decreto de Dios, ¿quién es Dios? Él es la causa primera, ¿verdad? Eso es lo que dice el párrafo 5. El párrafo 2 del capítulo 5. Aunque en relación con la presencia y el decreto de Dios, la causa primera de todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Ya habíamos dicho hace unas semanas, nada ocurre en el mundo por casualidad. Desde nuestra perspectiva es una casualidad, porque nosotros no lo teníamos planeado, pero ¿quién es el que gobierna el universo? Dios. Y Él ha decretado todas esas cosas. Entonces, nuestro entendimiento cristiano debe hacernos ver que nada ocurre por casualidad. Nada. Todo ocurre por la providencia y el gobierno de Dios de todas las cosas. Él lo ha decretado todo para que suceda como Él ha decretado que suceda. Ahora, de ese entendimiento del decreto de Dios que hemos estado estudiando todas estas semanas, hemos visto que han surgido varias preguntas que hemos estado contestando en estas semanas. La primera pregunta es esta. Si Dios ha decretado a todas las personas, a todas las cosas, todos los acontecimientos que van a suceder en su universo, de modo que no hay nada en el universo que exista o que ocurra sin que Dios lo haya decretado, ¿no hace esto a Dios el autor del pecado? Esa es la primera pregunta que vimos, ¿verdad? Eso es lo que se le ocurre a uno. Si Dios lo ha decretado todo, si todo el universo ha sido decretado por Dios para que ocurra, entonces el pecado está en el mundo, entonces Dios es el autor del pecado. Y lo que hemos contestado es que la respuesta a esa pregunta es no. Como lo dice nuestra confesión, siguiendo el párrafo 1 del capítulo 3. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo. Nosotros vimos pasajes de las Escrituras que nos describen cómo es Dios. Él es justísimo, santísimo. Él no tiene comunión con el pecado, en Él no hay tinieblas, Él es luz. Él no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal. Entonces Dios no puede ser el autor del pecado. La otra pregunta que vimos fue la siguiente. Entonces, si Dios ha decretado todas las cosas para que existan, para que ocurran, y si Él no es el autor del pecado, entonces ¿cómo explicamos nosotros la presencia del pecado en el mundo? ¿Qué dice el párrafo 1? ¿Qué es lo que hemos estado estudiando? Dice, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Lo que hemos dicho es que la presencia del pecado en el mundo se explica por las causas secundarias. Párrafo 2 del capítulo 5 dice, como hemos estado diciendo estas semanas, que Dios es la causa primera. Él decreta todo. Pero Dios no es el que lleva a cabo todas las cosas. Él usa causas secundarias para que su decreto ocurra como Él lo ha determinado. Y esas son las causas secundarias que explican la presencia del pecado en el universo. En el caso del pecado, Dios entonces decretó que el pecado entrara en su universo, pero que lo hiciera por medio de sus criaturas. No fue Él quien trajo el pecado, no fue Él quien puso el pecado, como vamos a ver el día de hoy, en el corazón de Adán. Él decretó que Adán iba a pecar y que lo haría de la manera en la que lo hizo, pero Dios no forzó a Adán
en su voluntad para que pecara, ni Dios puso el pecado en el corazón de Adán para que lo hiciera. No, Adán tomó la decisión de violar el mandamiento positivo de Dios y comer de su propia voluntad. Escuchemos lo que dice de nuevo el párrafo 2 del capítulo 5. Voy a leerlo desde el principio. Aunque en relación con la presencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Escuchen esto. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena, ¿qué? Esas causas secundarias, de manera que ocurren según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente, dice ahí. No continentemente, es contingentemente. Ahora eso lo vamos a ver cuando estudiemos el capítulo 5 el otro año. Pero entonces Dios ordena que las cosas que Él ha decretado en la eternidad ocurran por medio de las causas secundarias que Él mismo ha establecido en la eternidad. Vimos ejemplos en Génesis 50, 20, ¿verdad? Segunda de Samuel 24, en Hechos 2, que habla en el sermón de Pedro de lo que sufrió Cristo. Y dejamos claro cómo el pecado es ejemplificado en esos pasajes como decretado por Dios, ¿verdad? Los judíos, los romanos mataron a Jesús, pero eso fue decretado por Dios. Y Dios lo decretó para su gloria y para el bien de su pueblo, pero ese pecado que Dios decretó para que existiera en el mundo, vino a ocurrir por las causas secundarias que Dios había determinado también en la eternidad. El hombre. Dios decretó que David iba a pecar contra él, censando a Israel. Pero Dios no puso el pecado de orgullo en David. Dios decretó las causas secundarias para que David pecara. ¿Y qué eran Satanás? Satanás tentó a David y David, de su propio y perverso corazón orgulloso, deseó censar a Israel y pecó contra Dios. Entonces el hombre es el culpable, no Dios. La doctrina del decreto no le quita la responsabilidad al hombre, más bien la establece. Porque el decreto nos deja muy claro que el pecado es nuestro, no de Dios. Y como vamos a ver hoy en Génesis 3, a pesar de que Dios decretó el pecado de Adán para que viniera al mundo, ¿a quién llamó Dios como responsable de ese pecado? A Adán. Escuchen lo que dice el párrafo 4 del capítulo 5 de nuestra confesión. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Y eso no por un mero permiso. Quiero parar ahí para hacer un breve comentario. Hay teólogos que dicen que el pecado vino al mundo porque Dios simplemente dio un permiso al hombre para pecar. Eso no es lo que nosotros estamos afirmando y no es lo que el capítulo 5 afirma, como vamos a ver. El pecado no vino al mundo simplemente porque Dios permitió que, no, Dios lo decretó en la eternidad. Si no, no hubiera podido venir a existir el pecado. Si Dios no decreta algo en la eternidad, no existe en su mundo, en su universo. Entonces no fue un mero permiso, dijeron los bautistas particulares, los puritanos. Ellos entendían que el decreto de Dios no era, y la primera caída no era un mero permiso de Dios, no, Dios lo decretó. Y Waldron hace, si ustedes pueden comprar el comentario de la confesión de Sam Waldron, él hace una muy buena aclaración ahí. Tenemos que tener mucho cuidado cuando usamos el lenguaje de permiso de parte de Dios.
Entonces eso no es un mero permiso, dice nuestra confesión, las cuales sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Entonces Dios decretó el pecado. Eso no fue un mero permiso de Dios. No, Él lo decretó en la eternidad. Pero ese pecado, la culpa de ese pecado es de la criatura, no de Dios. Porque Él es justísimo y santísimo y por lo tanto Él no es ni el autor del pecado ni puede tener comunión con Él. La tercera pregunta que surge de este estudio de la doctrina del decreto es que si entonces Dios decretó todas las cosas para que sucedieran como Él había determinado que sucedieran en la eternidad, si Él estableció causas secundarias para que las cosas que Él decretó en la eternidad ocurrieran como Él había determinado que ocurrieran, entonces ¿en qué consiste nuestra libertad? ¿No deberíamos entonces nosotros afirmar que somos títeres de Dios? Que hacemos lo que Dios nos ha dicho que hagamos, que es Dios quien nos mueve. Lo primero que dijimos la semana pasada es que todos nosotros tenemos una libertad, un libre albedrío. Así fue como Dios nos creó. Él nos dotó, vamos a leer ahorita, de una libertad para hacer o para no hacer, para actuar o para no actuar. Vean lo que dice el capítulo 9 de nuestra confesión con respecto a la doctrina del libre albedrío. Y como yo les decía hace unas semanas, el calvinismo correctamente entendido afirma que Dios le dio al hombre una libertad. El hombre no es un títere de Dios, Él actúa libremente para escoger o no escoger, para hacer o no hacer. Y vean cómo lo dice nuestra confesión, capítulo 9, párrafo 1. Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Entonces, nuestra libertad no queda anulada con la doctrina del decreto. Esa concurrencia que existe entre el decreto de Dios y nosotros como hombres actuando, ciertamente es un misterio. Porque ¿cómo es que Dios decreta algo y nosotros lo hacemos libremente? Pero hacemos lo que Dios ha decretado. Es un misterio. Pero tenemos que aceptar que es Dios quien lo ha decretado todo y que nosotros hacemos lo que Dios ha decretado libremente. Dios no nos ha forzado a pecar. Él no nos ha forzado a tomar una decisión. Él no me forzó a mí a escoger esta corbata el día de hoy. Eso lo hice yo. Pero Dios había decretado que yo usara esta corbata el día de hoy. Entonces, ciertamente hay un grado de misterio en esta doctrina, pero tenemos que aceptar esa realidad. Dios decretó todo. Por medio de causas secundarias ocurre lo que Dios ha decretado. Y esas causas secundarias, sus criaturas, actuamos libremente. Como dice el párrafo 1 de nuestra confesión en el capítulo 3, Dios no hace violencia a nuestra voluntad. Ahora, lo otro que definimos la semana pasada fue en qué consistía nuestra libertad. Y lo que dijimos nada más es que nuestra libertad es dependiente de Dios. No hay nada libre de Dios. ¿Verdad? Si hubiera algo libre de Dios, eso sería Dios también. Pero como solo sabemos que hay un Dios, que es Jehová, el Dios trino, el Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces nosotros no podemos ser libres de Dios.
Como criaturas somos dependientes de Dios. Entonces nuestra libertad es dependiente de Dios. También es correspondiente, corresponde a nuestra naturaleza. Fuimos hechos, creados a imagen de Dios con una libertad, entonces actuamos correspondientemente con esa libertad. Y también nuestra libertad es concurrente, es decir, que va al lado del decreto de Dios, de la soberanía de Dios. Y eso lo explicamos la semana pasada. Ahora, entonces, la pregunta que queda por contestar en relación al decreto de Dios y esa presencia del pecado en el mundo es la siguiente. ¿Cómo lo podemos entender o cómo lo podemos explicar? Bueno, leamos Génesis capítulo 2. Vayamos a Génesis capítulo 2. Versículos 26 y 27. Entonces, capítulo 1, versículos 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando nosotros hablamos de que Dios nos creó a su imagen, estamos diciendo, no es que seamos dioses, como dicen un montón de falsos maestros en Latinoamérica y en el mundo. Nosotros no somos pequeños dioses porque Dios sea Dios. El hecho de que Dios nos haya creado a su imagen nos está diciendo a nosotros que hay ciertos atributos de Dios que nosotros compartimos con Él. Por ejemplo, Dios es creador. Bueno, Él nos ha dotado con una capacidad creativa a nosotros, ¿verdad? Ahora Dios es Dios y Él crea ex nihilo, es decir, de la nada. Nosotros no podemos crear ex nihilo porque no somos Dios, pero podemos crear de lo que Dios ha creado ya, ¿verdad? Entonces tenemos una capacidad creativa. Nosotros amamos, ¿por qué? Porque Dios es amor. Nosotros no somos amor, nosotros tenemos amor, pero Dios es amor y compartimos eso y podemos amar porque Dios es amor. Dios tiene una voluntad. Esa voluntad de Dios sí es completamente libre de todo, porque Él es Dios. Bueno, nosotros también entonces fuimos creados con una voluntad. Pero como dijimos, es una voluntad dependiente de nuestro Creador. Pero es una voluntad para desear, para hacer, para decidir. En Génesis 2, entonces, a partir del versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Escuchen lo que dice el párrafo 2 del capítulo 9 de nuestra confesión. El hombre, en su estado de inocencia, tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero era inestable. Ahora, esa es una mala traducción de lo que dice nuestra confesión originalmente. Originalmente dice, pero era mudable. O sea, que podía cambiar. Dios creó al hombre originalmente con la capacidad, con esa libertad y poder para decidir, para hacer lo bueno y agradable a Dios. Pero esa voluntad del hombre era mudable, es decir, que podía cambiar. Él podía escoger el mal, es lo que está diciendo nuestra confesión. Dios creó a Adán con la capacidad también para escoger el mal.
Ahora ustedes saben que eso es algo que no vamos a tener nosotros cuando seamos redimidos. Nuestra voluntad va a ser completamente dispuesta a hacer solamente el bien. Nuestra voluntad redimida, cuando seamos redimidos en gloria, no va a ser mudable. Va a ser inmutable. No va a cambiar más. Solo va a desear agradar a Dios en todo. Pero inicialmente, cuando Dios creó al hombre, lo creó con una voluntad que era mudable. Y entonces dice la confesión, y podía caer de dicho estado. Entonces, Dios decretó el pecado para que viniera por medio de Adán, rebelándose contra el mandamiento que Dios le daría a él de no comer del árbol. Y para que eso ocurriera, entonces Dios creó a Adán con una voluntad que pudiera ser mudable, que pudiera escoger el bien o el mal, para que actuara libremente. Ahora ven lo que dice el capítulo 6 con respecto a la caída. Párrafo 1. A pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto, Adán fue creado perfecto, recto, justo. Y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión. El hombre no la honró por mucho tiempo. ¿Cómo? Usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados y también el mandato que les había sido dado. O sea, no solo violó los 10 mandamientos, sino que violó ese mandamiento positivo que Dios le había dado. Adán dejó de amar a Dios por sobre todas las cosas, violó el gran mandamiento y por ende violó toda la ley, pero también violó el mandamiento positivo que Dios le había dado: no comerás. Dice, al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir, dice. Pero ven lo que dice después, porque de nuevo, la confesión y los bautistas particulares y los reformadores y los puritanos no entendían que Dios nada más permitía que las cosas ocurrieran en su universo, no, Él los decretaba. Lo cual agradó a Dios permitir, y escuchen lo que dice, conforme a su sabio y santo consejo, su decreto. O sea, Dios, ¿por qué permitió la caída de Adán? Porque lo había decretado. Eso es lo que está diciendo la confesión. No fue que Dios, ok, no sé qué va a pasar, entonces voy a permitir que esto ocurra, a ver qué pasa. No, Dios lo había decretado y por eso permitió que ocurriera. Habiéndolo ordenado, vean lo que dice el lenguaje, habiéndolo ordenado, ¿qué? Ese pecado de Adán, con el propósito de que fuera para su propia gloria. De nuevo, que vimos en Génesis 50:20, Dios ordenó el pecado de los hermanos de José, no solo por el bien de su pueblo, para llevarlos a Egipto, para que se multiplicaran, sino también para su gloria. Para que cuando el pueblo de Dios reflexionara en lo que Dios había hecho, pudieran decir, Dios, qué grande eres tú. ¡Qué sabiduría! ¿Cómo nos metiste aquí? ¿Cómo nos guardaste de ser devastados por otros pueblos? Y nos preservaste para hacernos como las estrellas de los cielos. Vimos también el pecado de David, fue para la gloria de Dios. Y sobre todo vimos esto, que la cruz de Cristo fue decretada por Dios, no solo para el bien de su pueblo. Sin la cruz de Cristo ninguno de nosotros tendría esperanza alguna. Pero para su gloria también. Porque en la cruz de Cristo Dios ha manifestado su majestad, su grandeza y su gloria. En la cruz de Cristo Dios ha manifestado que Él es justo por sobre todas las cosas, que Él no tolera el pecado.
pero también ha manifestado su inmensa misericordia y sabiduría. ¿Quién, dijo Pablo, podía haber pensado ese evangelio? ¿Quién? Dice en Romanos 11. A nadie, solo el Dios sapientísimo. Pero Dios en la cruz también manifestó su gran, infinita misericordia, que no dejó a sus criaturas perecer en el infierno, sino que decidió enviar a su Hijo para salvar a su pueblo. Entonces Dios decretó el pecado para su gloria también. Y es para eso que Dios decretó que entrara el pecado por medio de Adán. Si el pecado no entra, no hay cruz. Adán podía conocer la misericordia de Dios en Edén. No, ¿o sí? Claro. Qué bueno es Dios que nos ha dado comer de todos menos de un árbol. Dios hubiera sido justo en decirle a Adán, no, usted puede comer solo de uno. Y ya. Pero no, Dios le dijo, no, puedes comer de todos menos de ese. Puede comer manzanas y mandarinas y de todo lo que usted quiera, pero de ese no. Adán conocía la misericordia de Dios. Pero para conocer en extremo la misericordia de Dios, la cruz de Cristo debía venir. Por eso fue que Dios ordenó la caída de Adán. Ahora, ¿cómo fue que eso ocurrió? Bueno, por medio de las circunstancias que Dios puso. Dios puso a Adán, le dio una voluntad mudable para decidir hacer el bien o el mal. Y después, lo mismo hizo con Satanás. Dios decretó también el pecado de los ángeles para que existiera. Y después, entonces, decretó que la serpiente entrara en el jardín, le pusiera la tentación a Eva. No fue Dios quien la tentó, fue Satanás. Y Eva, de su propio corazón, decidió pecar contra Dios. No fue Dios quien puso ese pecado, fue Eva. Y luego Adán. Quien desde en mi opinión había pecado antes que Eva, en su pasividad, en haber desobedecido el mandato de Dios de cuidar el jardín. Él no lo cuidó y por eso entró la serpiente. No cuidó a su esposa, no la amó como Cristo amó a su iglesia. No dio su vida por su mujer y más bien la acusó de pecar ella. Entonces la primera caída no fue que ocurrió por un mero permiso de Dios, fue decretada por Dios. Eso es lo que afirma nuestra confesión, porque eso es lo que nosotros entendemos de las Escrituras. Lo que ocurre en el universo de Dios no es un mero permiso, ha sido decretado por Dios todo en la eternidad. Y ha ocurrido, como leímos, conforme a su sabio y santo consejo o decreto. Y así es como ocurren todos los pecados después de ese. Ahora, cuando estudiemos en algún momento la doctrina del capítulo 9 del libre albedrío, vamos a ver que después de que Adán cayó, ya nuestra voluntad no era la misma que la de Adán. Ahora estamos nosotros corrompidos por el pecado y nuestra voluntad está también corrompida por el pecado. Entonces, la disposición de nuestra voluntad ahora, después de la caída de Adán, es solamente para escoger el mal. Es por eso que Dios tiene que cambiar nuestro corazón. Es por eso que la salvación se habla como un nuevo nacimiento, como un cambio de corazón, como un reemplazo de un corazón de piedra por un corazón de carne, como un cambio de voluntad. Entonces, a pesar de que Dios ha decretado aún hasta nuestros pecados, pero lo ha decretado para que ocurran por medio de causas secundarias, eso nos hace a nosotros responsables cada vez que pecamos contra Dios. Y por eso es que es tan grave, aún más, cuando el cristiano que ha sido iluminado por Dios, que tiene su Espíritu Santo, que entiende la palabra de Dios, peca contra Dios. Por eso es que es tan grave.
No crean que Dios nos disciplina por esos pecados, porque somos responsables. Así como nosotros disciplinamos a nuestros hijos cuando pecan, cuando hacen algo pecaminoso, porque ellos son responsables de ese pecado, y lo mismo hace Dios con sus hijos. Luis Berkhoff, un teólogo reformado, dijo esto en su teología sistemática. El decreto solamente hace a Dios el autor de seres morales libres, mismos que son los autores del pecado. Dios decreta mantener la libre agencia de estos, regular las circunstancias de sus vidas y permitir que la libre agencia se ocupe en multitud de actos de los cuales algunos son pecaminosos. Por buenas y santas razones, Dios hace que estos actos pecaminosos acontezcan de seguro, pero Él no decreta producir los malos deseos ni decreta decidir eficientemente la preferencia en el hombre. Y al final de ese último párrafo en el capítulo del decreto de Dios, Él dice: el problema de la relación de Dios con el pecado permanece como un misterio para nosotros. ¿Cómo entendemos esto? Realmente no lo podemos entender a profundidad, porque es un misterio. Va más allá de nuestro entendimiento falible y corrompido por el pecado. Misterios que no somos capaces de resolver, dice Berkhoff. Y ciertamente es un misterio, pero como les dije, hay cosas que debemos afirmar. Dios lo decretó todo, hasta el pecado, para que existiera en su mundo. Si Dios no lo hubiera decretado, no hubiera existido. Pero lo decretó para que ocurriera por medio de causas secundarias, por medio de sus criaturas. De tal modo que Dios no es el autor del pecado, es la criatura la culpable. Y lo decretó todo, ¿para qué? Para su gloria y para el bien de su pueblo. Dios es santo, Él no es el autor del pecado, el hombre es libre, y de esa voluntad es que proviene el pecado y nuestra responsabilidad delante de Dios por ese pecado. La otra semana entonces vamos a ver cómo es que entonces el decreto hace necesaria la oración. ¿Por qué orar entonces si Dios ya todo lo decretó? Bueno, el decreto de Dios hace necesaria la oración. Y también vamos a ver por qué el decreto de Dios hace necesario también la búsqueda de la santidad. ¿Para qué yo voy a buscar ser santo si Dios ya lo ha decretado todo? No, eso también el decreto lo responde. Entonces, si tienen alguna pregunta, busquen a alguno de los pastores. A las 10:10 nos preparamos para el inicio del culto. Que Dios les bendiga.